Hoy amigos, con unos mercados que siguen todavía bastante revueltos, como bien os digo, tanto por la parte de las alzas como por la parte de las bajadas, encontramos un espectro de volatilidad bastante amplio por la parte de las criptos, que hoy parece que mejoran ese espectro de corrección, ampliando esa bajada hacia algunos niveles importantes que os voy a destacar durante este próximo análisis, y el mercado de las acciones, que parece que se mantiene más o menos inestable, con algunas subidas por parte de algunas de las acciones principales y algunas correcciones por parte de otros. Sin embargo, amigos, hoy lo que más revuelo ha causado han sido esos datos de inflación en Estados Unidos, unos datos de inflación que han provocado una volatilidad bastante importante en el índice del dólar, un índice del dólar que arrancaba con caída y que ha proseguido con una recuperación hasta cotizar ahora mismo en tablas durante la sesión del día de hoy. Este dato de inflación que estábamos esperando, compañeros, es clave, es fundamental, es vital para lo que ayer mencionaba Bostic, ese representante de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuando lo veíamos en directo. Va a haber recesión, no va a haber recesión, se está planteando mucho todo ahora al respecto sobre esa crisis económica o no, y los mercados bursátiles creo que tienen bastante que decir y bastante que hablar después de conocer estos últimos datos. Así que, amigos, ¿cómo están los mercados? Pues de momento los mercados recuperando, índice del S&P 500 con un espectro positivo también en el día de hoy, índice del Nasdaq más o menos tranquilito, pero aquí podemos ver particularmente el VIX, el índice de volatilidad. Un índice de volatilidad, compañeros, que desde luego que nos está marcando mucha tranquilidad otra vez en el mercado al haber corregido por debajo de los 20 puntos. Una tranquilidad que sobre todo ha venido dada por esa calidad en los datos macroeconómicos estadounidenses que han provocado pues esa pequeña corrección adicional en el índice del dólar. ¿Debido a qué? Pues debido a que los datos macro del IPC en Estados Unidos han provocado que ese sentimiento ante una bajada de tipos de interés de la Fed, que va a ser prácticamente inminente, estamos hablando de prácticamente menos de un mes, pues que vaya a llegar sin ningún tipo ya de reparo, es decir, sin ningún tipo de retraso adicional con respecto a lo que ya estamos viendo. Y ojo, porque el enclave de las elecciones de Estados Unidos sigue siendo uno de los eventos principales. Fijaos esta última encuesta de Polymarkets que estaría dando la victoria a Kamala Harris. Un incremento en su popularidad que también estaría acompañado de un poquito esa bajada en la popularidad de Donald Trump, a pesar de que para el ecosistema cripto pues sí que pueda ser muy interesante. Sabemos que no todos los ciudadanos estadounidenses tienen que ver con el mercado de las criptomonedas. Sin duda, una batalla que se va, yo creo que a definir en el último momento, en el último instante, una batalla entre Donald Trump y Kamala Harris que ya veremos cómo concluye. Aún así, sabemos que Donald Trump podría ser un amplio catalizador y muy positivo además para que las criptomonedas mejoren, o al menos eso es lo que reitera Bernstein, amigo, que una victoria de Donald Trump en las próximas elecciones sí que estaría impulsando el mercado de las criptomonedas debido a, pues eso, a movimientos más laxos en las regulaciones, una mayor adopción y al fin y al cabo pues una situación más positiva que mejore todo el panorama, como bien sabemos, del entorno de las criptomonedas. Esa victoria de Donald Trump puede ser clave, sobre todo con ese gran posicionamiento a favor de las mismas y ese apoyo de Elon Musk que también podría causar auténticos revuelos, como bien conocimos en ocasiones anteriores, como fue el bull run anterior, con esas menciones a criptomonedas como Dogecoin o Shiba también, por ejemplo. Si hablamos del entorno de la renta variable tradicional, ya para finalizar, amigos, estas pequeñas recuperaciones nos llevan a entrar en ese panorama de miedo, saliendo del miedo extremo, lo cual, oye, pues es un pasito hacia adelante, aunque seguimos todavía en la cotización de los 26 puntos, y en la parte de las criptos, amigos, hablamos de 30 puntitos, una ligera corrección, en este caso, teniendo en cuenta también la inestabilidad que conocíamos en el precio en el día de ayer, hablando sobre todo del precio de Bitcoin, que estaría ahora mismo posicionándose en un punto de soporte clave. Pero ojo, porque son varias las cosas que están ahora mismo ocurriendo alrededor de Bitcoin y algunos panoramas que me gustaría comentaros, y de hecho, vamos a pasar directamente a hablar sobre ese asunto. Y es que mirad, Goldman Sachs, amigos, revela tener más de 400 millones de dólares en acciones, en este caso serían a través de los ETFs al contado de Bitcoin. Hablamos de que habrían estado comprando Goldman Sachs ETFs de Libit, es decir, de BlackRock, del FBTC también, del de Fidelity, también de Grayscale, de Invesco Galaxy, de Bitwise, incluso, amigos, también de 21 Shares, de la RK, ¿vale? De Cathie Wood. Es decir, que Goldman Sachs, que esto no es nuevo para nosotros, porque ya lo
habíamos estado viendo en el pasado, se habría estado incorporando en ese mercado de las criptomonedas a través de los ETFs al contado de Bitcoin. Pero es que, ojo, porque no es el único y ahora mismo ya lo sabemos, lo tenemos mucho más claro. Fijaos esto que os estoy mostrando ahora mismo en pantalla. Norges Bank, un banco de Noruega, en este caso el Banco Central de Noruega, posee ahora mismo más de 1,1 millones en acciones de MicroStrategy. Y ojo, ¿qué tienen que ver las acciones de MicroStrategy, por ejemplo, con Bitcoin? Pues literalmente todo, porque MicroStrategy se define por las compras y las ventas de Bitcoin. Por lo tanto, datos muy positivos también, datos que acompañarían ahora mismo, pues amigos, a un espectro sin duda excepcional ante las posibilidades de que veamos subidas. Sin embargo, compañeros, sí que es cierto que todo esto se junta con un panorama quizás algo más peculiar, ¿no? También ante cierto temor o cierto miedo más allá de una guerra o de un conflicto en Oriente Medio de mayor escala, donde incluso Estados Unidos se pueda meter de por medio. Y es que, amigos, hablamos de que Bitcoin normalmente toca fondo antes del M2 global y luego tiende a subir bruscamente, ¿vale? Esto se suele repetir a lo largo de la historia, se corrige y se va repitiendo de forma constante, y es que con la creciente liquidez global, también muy promovida por ese aspecto inflacionario general, y la reciente también limpieza del mercado, eso lo vimos en los anteriores análisis con la cota del interés abierto, las condiciones para un repunte de Bitcoin siguen siendo óptimas, a pesar, compañeros, de que todavía pues existe ese miedo y ese temor. Como bien os comento, no todas las noticias son positivas, pero cada vez que analizamos algunos de estos datos, sí que podemos encontrar noticias y sucesos muy positivos, ¿vale? Noticias y sucesos como por ejemplo los que habríamos estado analizando también hoy en directo, y no voy a centrarme en revisar el mismo análisis porque creo que hemos estado como 30 minutos comentando acerca de esta correlación que podemos encontrar entre el oro y el precio de Bitcoin. Una correlación que me parece bastante interesante, donde el oro estaría marcando una pauta anticipada a lo que haría el precio de Bitcoin, ¿de acuerdo? Os he dejado este comentario, este análisis con algunos comentarios adicionales en el servidor de Discord y también en Telegram, así que amigos, si no estáis por allí os recomiendo que os suméis, os lo comparto por aquí por el chat y también lo tenéis en la descripción del YouTube. Dicho esto, amigos, sabemos que ahora mismo cualquiera de los indicadores que podamos extraer del mercado nos sirve, cualquiera de los análisis de datos que podamos conseguir es interesante, sobre todo con la intención de poder anticiparnos a los próximos movimientos que genere el mercado de las criptos. Y por mucho que encontremos panoramas negativos o noticias negativas, sobre todo a nivel geopolítico, que puedan causar un amplio revuelo en los mercados, también tenemos noticias muy buenas como es este caso, o por ejemplo lo que también estuvimos analizando el pasado día, ¿no? Que en este caso, debido al análisis histórico de Bitcoin, podemos encontrar una amplia similitud entre los eventos de los previos bull markets que, por ejemplo, encontrábamos durante el año 2015 y 2016 y también durante el año 2020 y 2021. ¿Se repetirá la historia en este momento? Pues es ahora lo que estamos sobre todo planteando. Si bien es cierto que si se sigue esa pauta del oro, pues hay amplias posibilidades de que eso pueda ocurrir, pero todavía es una incógnita. Sabemos que incluso revisando un poquito esos parámetros del VIX y esas condiciones, digamos, más extremas de los mercados, aún Bitcoin podría marcar mínimos más bajos. De hecho, tal y como se ha avanzado en todos estos últimos análisis, amigos, la tendencia de Bitcoin todavía sigue siendo bajista, al menos en los gráficos temporales de 1 hora y 4 horas, ¿de acuerdo? Vemos cómo los máximos siguen presionando cada vez más hacia la parte inferior y Bitcoin muestra una amplia imposibilidad de revertir esa tendencia con contundencia, ¿de acuerdo? En este momento sabemos que la tendencia sigue siendo claramente bajista, tanto en el marco de 4 horas, así como también en el marco de 1 hora, y lo más probable es que la tendencia siga siendo así, siga siendo bajista. Eso abre las posibilidades a que podamos encontrar nuevas cotizaciones de mínimos por debajo incluso de los $49.000. No podemos descartar esta opción, no podemos descartar esta alternativa, y recordemos que tenemos en la parte inferior de entre los 40 y $45.000 un bloque muy importante donde tendríamos que revisar ese parón y ese freno de Bitcoin. Y a pesar de que el precio de Bitcoin pueda generar una corrección todavía muy grande y muy contundente, deciros que seguiríamos estando dentro de una corrección muy bien parametrizada de lo que es el ciclo, ¿de acuerdo? Si analizamos ciclos anteriores, que esto es algo que ya os he comentado
En pasados análisis sabemos que esas correcciones pueden ser bastante abultadas y además prolongadas por el tiempo, ¿vale? Esas correcciones además vendrían a suceder más o menos en estos momentos, momentos previos al halving, momentos, podríamos decir que incluso post-halving, momentos y situaciones que sin duda, pues amigos, serían muy propicias para que se desarrollase o se sucediese un evento de corrección similar a este. Sabemos que las correcciones de los ciclos pasados han sido mayores, porque en este ciclo no tendría por qué ser así. Entonces, amigos, esas opciones de mínimos más bajos sabemos que todavía pueden suceder. Entonces, no podemos entrar en FOMO, no podemos tampoco, digamos, entrar en esa excesiva euforia porque pueden pasar muchas cosas. ¿En qué momento cambia todo esto? ¿En qué momento Bitcoin pasa a estar en una zona mejor, más positiva, de mayor certidumbre, ¿no? De mayor claridad? Pues en el momento en el que el precio de Bitcoin sea capaz de venir a atacar el nodo 1, es decir, todo este bloque de entre los 63 y 64.000 dólares y que claramente se supere este nivel de los máximos, este punto del break of structure, ¿de acuerdo? Estas zonas son ahora mismo las más importantes para el precio de Bitcoin, porque si el precio de Bitcoin en cualquier momento viene a atacar estos niveles, estaríamos hablando de una reversión de la tendencia, de momento en el gráfico de una hora, pero como siga así, tratando de aguantar por varios días, incluso podríamos hablar también de una reversión de tendencia en el gráfico de 4 horas. Cuestiones muy positivas que todavía no han llegado y que lógicamente no podemos anticipar. Si bien es cierto que el precio de Bitcoin durante la sesión de Wall Street de hoy está tratando de barajarse, está tratando de aguantar en ese marco de los 59.000 dólares, podemos marcarlo también como una de las zonas más importantes, a pesar incluso de que el precio de Bitcoin pueda llegar a corregir un poquito más antes de generar esa barrida de zonas tal y como ya hemos conocido previamente. El caso es que un aguante en la zona de los 59.000 dólares podría ser un gran indicativo de que los mínimos crecientes podrían generar una presión alcista de nuevo en Bitcoin para venir a buscar el nodo número 1. Si por el contrario la zona de los 59.000 dólares no es capaz de soportar esta presión, probablemente veamos una decadencia una vez más por parte del precio de Bitcoin que nos lleve a cotizar en cotas inferiores de precio, lo cual sería pues una vez más peligroso, como bien os digo, y a pesar de que no entre en juego ningún conflicto geopolítico, pues también sería algo bastante nocivo. Algo nocivo que podría venir acompañado de cualquier pequeña indecisión adicional por parte de los ETFs al contado de Bitcoin. Y es que, amigos, como bien podéis ver, estos últimos días, a pesar de que tenemos un pequeño inflow, ¿vale? Una pequeña entrada de capital positivo, hablamos de 39 millones y de prácticamente 28 millones el pasado 12 de agosto, son entradas de capital muy pequeñitas, algo que sin duda, pues amigos, no nos está generando tampoco mucha claridad en toda esta situación. Y como última noticia que hemos conocido hace apenas unas horitas y que hemos podido ver en directo, amigos, se ha declarado en este caso una alerta bastante amplia a nivel global, compañeros, en una emergencia de salud pública de interés internacional, de acuerdo, por un nuevo virus. Aún estamos atentos de cómo pueda desarrollarse este evento. De momento los mercados no estarían reaccionando ante todas estas opciones, ¿vale? Ante todas estas noticias, pero sí que es cierto que ya nos ponen en alerta, sobre todo con respecto a lo que hemos conocido en el pasado año 2020, que ya cualquier cosa sin duda nos pone un poquito en alerta. A pesar de las creencias de cada uno, de que estéis más a favor de que sí que sucedió una pandemia o no, no importa, amigos, en cualquiera de los casos sí que es cierto que por lo menos habrá que tener un pelín de precaución, ver cómo se desarrollan las noticias y sobre todo pues seguir pendientes de los mercados. Mañana jueves tendremos sesión habitual de trading en las sesiones de Wall Street y, amigos, seguiremos muy atentos de los mercados, que esa relajación del VIX nos está dando una pauta muy interesante de lo que puede ser un factor de crecimiento. Y ojo, una omisión de la recesión económica. Señoras y señores, ese vaticinio a lo Michael Burry de recesión económica podría estar truncándose con esos buenos movimientos de la Fed. Mucho cuidado, compañeros, porque estamos en un punto muy crítico de los mercados y sobre todo muy interesante. Un agosto que no está parando de darnos grandes noticias y que parece ser que va a continuar así, a la espera también incluso del Jackson Hole, donde estará compareciendo Jerome Powell dentro de apenas unos días. Así que, compañeros, muy atentos a todas estas noticias.